Buenos días otra vez a todos y a todas. Vamos a comenzar con el acto. Lo primero, agradeceros en nombre de la asociación Lázaro Cárdenas, pero evidentemente en nombre también de todos ellos, que estéis aquí todos y que estén ellos. Para nosotros era un acto necesario y obligado este que estamos haciendo hoy, y además es un acto que es de los primeros que hace esta asociación, que se ha creado hace muy poco tiempo. Nosotros empezamos a funcionar hace apenas 2 meses. A últimos de junio nos reunimos para fundar esta asociación Lázaro Cárdenas, una asociación que trabaja principalmente en la solidaridad, en el internacionalismo y en la memoria, y hoy es un honor poder estar aquí haciendo este acto con todos vosotros y vosotras. Yo simplemente voy a presentar el acto y voy a ir dando la palabra a las personas e instituciones que hoy están aquí con nosotros. Antes de ello quiero decir que organizar este acto ha llevado un trabajo, para nosotros un grato trabajo, pero que pedimos disculpas también si alguien no ha sido invitado, si a alguien no le ha llegado la invitación. Lo hemos hecho en poco tiempo, por 2 razones fundamentales. Una, porque llevamos poco tiempo funcionando, y otra razón fundamental porque entendíamos que este es un acto en el 75 aniversario de la salida del Musel del barco. Es un acto que entendíamos que tenía que hacer la propia institución municipal, el Ayuntamiento de Gijón. Y lamentamos pues que quienes hoy gobiernan este ayuntamiento no están a la altura de las circunstancias y no han organizado el acto ni han dado señales de vida, con lo cual en muy pocos días nos hemos puesto manos a la obra para poder estar aquí con todos vosotros y vosotras. Y es verdaderamente pues lamentable que ellos no estén. Por eso también quiero, antes de dar la palabra a otras personas, agradecer la presencia de algunas personas que sí que están hoy aquí. Entre ellas, pues decir que alguna asociación, como Asturias Laica, vi por ahí que está con nosotros, alguna más quizá está y no digo el nombre porque no me he dado cuenta, pero también agradecerle su presencia, agradecer la presencia de Carmen Vega y Esperanza Fernández, concejalas del Grupo Municipal Socialista, que sí que ha estado aquí, que está hoy aquí con nosotros, y agradecer que vengan a arropar el acto. Agradecer la presencia también de Jesús Iglesias, senador de Izquierda Unida, que también está aquí hoy con nosotros, y en principio personas que haya visto estas. Si hay alguno más, siento no decir el nombre, pero me lo decís, que igualmente agradecemos su presencia y que arropen el acto. Sin más, voy a decir quiénes son las instituciones también que han apoyado que hoy estemos aquí, y voy a ir dando la palabra a las diferentes personas que han venido en representación de las mismas. Agradecemos su contribución, pues, y su presencia y su respaldo a la Asociación de Vecinos Alfonso Camín de la Calzada, que están por aquí representantes de la misma. Agradecemos también a la Dirección General de Migración del Gobierno del Principado, que no ha podido estar porque en principio este era un acto que pensábamos hacer el 23 de septiembre, que es el día en el que verdaderamente sale el barco, pero es cierto que era fundamental que estuvieseis vosotros, que estuviese Araceli, y hoy teníamos que adelantarlo para que pudiese salir de viaje. La directora general ha excusado su presencia y ha agradecido evidentemente la invitación y le hubiese gustado estar aquí. Se lo agradezco también a la Autoridad Portuaria de Gijón, que también colabora con el acto y ha enviado un saludo que leeré ahora mismo. Ha enviado también unos detalles para los niños y niñas de la guerra que hoy estáis aquí. Agradecérselo también a la Procuraduría General del Principado de Asturias, que también participa en el acto y que leerá un mensaje, pero que tampoco ha podido estar la procuradora por el cambio de fecha que hicimos. Al Consejo de Comunidades Asturianas, que preside también Paz Fernández Felgueroso, conocida seguramente por vosotros y vosotras, y que no ha podido estar porque sí que habíamos previsto que estuviese mañana, pero hoy tenía que estar también atendiendo
a otras personas que se encuentran fuera de Asturias en un acto en un centro asturiano. Y agradecérselo también a Araceli como presidenta de la asociación y agradecer su presencia y la de todos vosotros, ¿no? Y sobre todo, pues bueno, deciros que también hablará el presidente de la asociación, Lázaro Cárdenas, que es un poco quien, con el apoyo de todos vosotros y de estas instituciones, pues ha podido organizar este evento. Sin más, voy a pasar a leer el saludo de la autoridad portuaria que nos envía su presidenta, Rosa Aza. Y leo. Bueno, lamenta su ausencia hoy aquí por el cambio de fecha en el encuentro, como decía, y nos transmite. En el año 2005, la ciudad de Gijón, junto al Principado de Asturias y el puerto, quisieron perpetuar en el paseo de la playa del Arbellal la memoria de los 1.100 niños que desde los muelles cercanos, en el Musel, y desafiando el bloqueo de la flota nacionalista, partieron el 23 de septiembre de 1937 con destino a la Unión Soviética, en compañía de 50 maestros y educadores ante el avance de las tropas del general Franco en el frente norte español. Hoy conmemoramos de nuevo aquella efeméride y el puerto de Gijón quiere sumarse a ello, para rendir homenaje y recordar un año más a los niños y niñas de la guerra junto a la pieza escultórica de Vicente Moreira, emplazada en este lugar hace casi 7 años, el 17 de diciembre de 2005, precisamente Moreira fue uno de aquellos niños que tuvo que exiliarse, padeciendo en carne propia una de las grandes tragedias de la reciente historia de España. Solo iban a pasar unos meses, pero algunos aún no han regresado. Un fuerte abrazo para todos los presentes y un recuerdo para todos ellos. A continuación, en nombre de la Procuraduría General, y en representación de Toña Felgueroso, va a dirigiros unas palabras el compañero Jesús Montes. Sí, buenos días a todos y a todos. Yo creo que toca también hacer un reconocimiento y tener muy en cuenta en ese honor a Vicente Moreira, que ya no está entre nosotros y que fue el autor de esta escultura que representa pues lo que son y fueron los niños de la guerra. Este hombre falleció pues hace aproximadamente un año, una cosa así, ¿no? En todo caso, yo creo que conviene tenerlo en la memoria, porque además él hizo un esfuerzo tremendo porque esta escultura se pudiera colocar aquí. No fue fácil, algunos de los que estáis lo sabéis, hubo que dar muchas vueltas y hubo que convencer a bastante gente de que el lugar más idóneo era este y no otros, como se pretendía, que quedaban mucho más ocultos. Entre las asociaciones que Jordi se le escapó o no le dieron, también apoyaba el acto el Comité de la Causa Árabe. Leo el tema que nos envía la Procuradora General de Asturias, para entendernos un poco la defensora del pueblo de Asturias. Dice: muy apreciables amigos y amigas, en primer lugar quiero transmitiros un cordial saludo y pediros disculpas por no poder estar hoy con vosotros. Un compromiso oficial adquirido en fechas anteriores a la convocatoria de este acto me obliga a estar fuera de Asturias. Sin embargo, no quiero perder la oportunidad de unirme a este bien merecido homenaje que hoy se os tributa. Sois la memoria viva de una realidad que escribió una de las páginas más negras de la historia de España. Vosotros y vuestras familias fuisteis víctimas de la guerra y del exilio. Fuisteis arrancados de vuestras familias a edades muy tempranas para poder salvaros la vida muy lejos de vuestra casa y vuestras raíces. El Cantábrico, que mira fijamente esa escultura que rememora vuestra partida desde el Musel, era en 1937 un largo desierto que debisteis de cruzar para alejaros de la barbarie que se vivía en aquella España rota. Vuestro testimonio vivo, vuestras cicatrices y vuestra experiencia son un alegato más contra las guerras y la manera en que afectan para siempre la vida de los niños. Vuestra historia es un discurso
silencioso a favor de la paz, la tolerancia, la convivencia y el diálogo. Ahora que la crisis económica nos hace recelosos con los que vienen de fuera, con quienes también huyen de la guerra, de la persecución política, racial o religiosa, el recuerdo de vuestra odisea debe hacernos más tolerantes, más solidarios, mejores ciudadanos de un mundo en el que las personas han de ser lo primero. Como defensora del pueblo del Principado de Asturias, quiero agradeceros vuestro testimonio y el afán de seguir transmitiendo a quienes vienen detrás unos hechos que forman parte de una memoria histórica que no puede perderse. La institución a la que represento tiene como objeto trabajar para que los derechos de los ciudadanos y ciudadanas se cumplan sin fisuras y sin excepciones, y en esta tarea vosotros sois ejemplo perenne. Vuestras historias son una alerta viva para que esta sociedad no se desentienda de los más vulnerables, de los que son perseguidos y especialmente de todos los niños de la guerra que hay en el mundo. Ojalá algún día todos puedan ser niños de la paz y vivir en paz. Un cordial y afectuoso saludo, María Antonia Fernández Felgueroso, Procuradora General del Principado de Asturias. Pues siguiendo con el acto y saludando al que creo que sí que lo saludé, que es Luis Miguel Fernández Romero, que es el vicepresidente del Consejo de Comunidades Asturianas y que sí que está hoy aquí y le cedo la palabra. Bueno, buenos días y gracias a la asociación organizadora del acto por invitar al Consejo de Comunidades Asturianas. Como ya se ha dicho, la presidenta hoy hubiera sido su deseo estar aquí con nosotros y no, pues, su agenda no se lo permitió, pero sí queremos estar presentes, ¿no? A través de, en este caso de mí como vicepresidente, ¿no? Y estar presentes y no faltar, porque un día como hoy esta institución de la que yo soy vicepresidente tiene que estar aquí, porque nosotros decimos, ¿no? Y creo que es demostrable, que Asturias no puede entenderse sin la emigración, sin sus emigrantes y sin los fenómenos emigratorios que sufrió. Asturias de hoy es imposible comprenderla sin eso, hasta tal punto que hay que considerar que la Asturias, la tierrena, la Asturias interior, está en deuda con la Asturias de la emigración. Y esa deuda no solo se compensa, que hace mucha falta, ¿no? Con ayudas del Principado, de las instituciones públicas, a los emigrantes que están todavía pasándolo muy mal en sus sitios de destino, o a los retornados, que son muy importantes y siguen haciendo mucha falta en estos tiempos de crisis, ¿no? No solo con eso se compensa la deuda que tiene Asturias con la migración, también salvaguardando y poniendo en valor la memoria histórica de la migración asturiana, de muchos fenómenos migratorios y algunos especialmente, porque son especialmente emblemáticos y porque Asturias no se entiende sin ellos. Uno de ellos es el que hoy, de alguna manera, recordamos, ¿no? Hace 75 años, 1.100 niños, muchos de ellos asturianos, algunos de ellos aquí presentes, niños y niñas, partieron porque sus familias o su entorno había cometido un delito o un pecado, que era el de defender la democracia y defender la legalidad contra un golpe de Estado, ¿no? Pero marchasteis y nunca se olvidaron las raíces y siempre hubo compromiso con la tierra de origen, ¿no? Con Asturias, ¿no? Por eso el Consejo de Comunidades tenía que estar hoy aquí, recordando ese día y también reconociendo y agradeciendo las entidades como la Asociación Lázaro Cárdenas, como la propia Asociación de Niños de la Guerra, que trabajan para preservar y mantener viva esa memoria histórica, ¿no? Asturias se empobrecería si perdiera su memoria, y su memoria, una parte muy importante de su memoria es todo lo que condujo pues, hace 75 años a un montón de niños a salir de Asturias en condiciones penosas en un barco, como antes se comentaba. Por mi parte nada más, muchas gracias y a seguir trabajando por ello. Bueno, y ahora, después del saludo de las instituciones, le vamos a dar la palabra a Manolo García,
que es el presidente de la Asociación Lázaro Cárdenas, que como decíamos, pues ha sido quien ha impulsado un poco que estemos hoy todos aquí. En nombre de la Asociación Lázaro Cárdenas, organizadora de este evento, os doy gracias a todos y a todas. Nosotros somos una organización asturiana, recientemente creada, de izquierdas, de carácter unitario, compuesto por personas de dilatada experiencia en la lucha por las causas justas. Entre nuestros principales fines está la solidaridad internacionalista, la recuperación y desarrollo de la memoria, el fomento de la asturianía. Hoy estamos aquí reunidos en una feliz coincidencia. Aquí, el monumento de quienes partisteis a la Unión Soviética. A pocos metros, el Parque de Lázaro Cárdenas. Todo ello en el barrio más popular de Gijón. No es casualidad. Fueron gobiernos de izquierdas quienes dieron dignidad y memoria. Aquí hay personas que pueden dar testigo de ello. No todos los políticos son iguales, ni todas las políticas son iguales. Lázaro Cárdenas fue presidente de México entre el 34 y el 40. 3.000 asturianos se refugiaron en su patria. 500 de ellos fueron niños como vosotras, los niños de Morelia. No olvidaremos nunca. Vosotros y vosotras sois la memoria viva. Sin ella no se puede avanzar. Sin ella seremos presas del pasado. Memoria porque es justicia, porque es verdad, necesaria como instrumento de conocimiento y también de lucha política. Aquellos que desataron el horror del fascismo, aquellos que nunca se arrepintieron, que nunca pidieron perdón, hoy, disfrazados de demócratas y liberales, atacan ferozmente a la clase obrera, recortan salarios, beneficios sociales. Son los mismos perros del capital, nacional e internacional, que no dudarían en volver a hacer lo mismo que hicieron en el año 36. Es obligado decir estas cosas, como es obligado daros el cariño que os merecéis, el respeto que os habéis ganado. Gracias por luchar, por resistir, por vivir. Un abrazo inmenso lleno de amor y solidaridad. Un abrazo que atraviese el tiempo y la distancia y que recuerde a aquellos que cayeron con honor y dignidad. Gijón, septiembre del 37, en el corazón y en la memoria. Spasiba, gracias. Bueno, y tras la intervención de la asociación y para cerrar un poco el acto, pues quién mejor que quien representa a esto que hoy estamos haciendo aquí y a todos vosotros. Araceli, toma la palabra. Aquí estamos hoy, otra vez aquí, nada menos que celebrando el 75 aniversario de nuestra salida desde aquí del Musel. En esta fecha quiero agradecer una vez más, y en nombre de todos los aquí presentes, niños y niñas de la guerra, de nuestro grupo llamado Niños de la Guerra, agradecer de todo corazón a nuestros camaradas, a nuestros amigos, a nuestros compañeros que no nos dejan ni un momento, siempre pendientes de nosotros, qué necesitamos, en qué nos pueden ayudar. Y este grupo, que a pesar de que es mucho más joven que nosotros, también han pasado por los avatares de toda la guerra aquí en España
y sin embargo no nos han olvidado ni un momento. Nosotros durante toda nuestra vida en Rusia y en España hemos pasado por muchas épocas, hemos sufrido muchas penalidades, tragedias, penas, pero también hemos tenido muchas alegrías. Allá, todo el mundo que nos rodeaba nos comprendía, nos ayudaba. No podemos olvidar la generosidad del pueblo ruso, que siempre ha estado pendiente de los niños de la guerra, de los 2.900 niños de España que vivimos allá en Rusia. Hace tiempo que durante la Corporación de Paz Fernández Felgorosa éramos mimados por ella y por los grupos de Izquierda Unida y el PSOE. Hoy día no podemos presumir de esta situación. Por suerte, por desgracia, tenemos en el ayuntamiento otro nivel y otra política, que nosotros no entramos en ella. Yo mañana parto para Moscú. Allá celebramos la llegada de nuestro largo exilio. Llegamos el 3 de octubre, unos llegaron por la mañana en el Koperacha y otros llegamos por la tarde en el Félix Dzerzhinsky. Allí, en el centro de España, en el centro español, van a organizar una exposición sobre toda nuestra trayectoria de vida. Entonces yo quiero llevar un recuerdo de que aquí nos otorgó el Ayuntamiento de Gijón en el año 2008. Yo me llevo conmigo la medalla de plata que nos otorgaron en el 2008 y me llevo la carta que nos escribieron en ese momento. La carta dice: en el pleno extraordinario celebrado el 29 de diciembre de 2007, la Corporación aprobó por unanimidad, a propuesta del Grupo Municipal de Izquierda Unida, Bloque por Asturias Los Verdes, la concesión de la medalla de plata de la Villa de Gijón a los niños y niñas de la guerra como reconocimiento de vuestra lucha y vuestro sacrificio. Estoy segura que a todos vosotros, compañeros míos, estéis de acuerdo conmigo de llevar esta medalla y exponerla allá en Moscú, en la exposición que van a organizar en el Centro Español. Estoy segura que los compañeros que siguen viviendo allá, asturianos, van a admitir esta medalla como un recuerdo que también les pertenece a ellos. Y para terminar, digo, dicen que el fruto de la vejez, aunque yo prefiero no decir vejez, sino personas mayores, es el recuerdo y la abundancia del bien realizado. Esta frase tan célebre te anima a defenderte obrando no con la fuerza, que ya no la tenemos, sino con la mente. Con una vida tan agitada y llena de acontecimientos como la nuestra, los niños de la guerra, encontraremos momentos para el recuerdo, para hacer todo el bien que podamos a todo aquel que necesite de nuestra ayuda. Muchas gracias. Muchas gracias, Araceli, y muchas gracias a todos. Para finalizar, os voy a decir dos cosas de parte de la asociación también, dos cosas que ya no tienen que ver con el acto, que son: la primera, que el lunes a las 7 de la tarde en el Club de Prensa de la Nueva España vamos a hacer una actividad, 8 de la tarde, en el Club de Prensa de la Nueva España vamos a hacer una actividad, una conferencia con
representantes de la Embajada venezolana, que está ahora mismo en Venezuela, está en un proceso electoral donde se va a analizar los efectos de la crisis aquí y en América Latina a través de un informe de Naciones Unidas que dice cuáles son las diferencias de los efectos de esa crisis en los dos sitios y las diferencias también de las políticas llevadas a cabo. Por otro lado, os diré que como somos una asociación que está empezando y que este es el cuarto acto que hacemos en 2 meses, esto conlleva gastos y tenemos lotería de Navidad por si alguno buenamente quiere aportar un poquito, que la tenéis por ahí si queréis. Y ya finalmente, y sí para cerrar el acto, después de esos 2 avisos, pues agradeceros muchísimo a todos que hayáis estado aquí, especialmente a todos vosotros, niños y niñas de la guerra, porque también sé de lo difícil que es a veces pues, tener que venir hasta aquí a este tipo de cosas, pero estamos muy, muy agradecidos y ha sido todo un honor estar con vosotros. Y la finalización del acto va a ser pues una ofrenda floral que vamos a hacer con un ramo que depositaréis a Araceli y Manolo. El ramo está aquí y posteriormente vamos a escuchar el himno de Riego, el himno de Asturias y el himno de la Unión Soviética. Muchas gracias a todos. Muchas gracias.